Un gusto saludar en esta oportunidad a todos mis amigos y hermanos que escuchan su programa Estudiando para Compartir. Soy el pastor César Perdomo. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. Y les damos un abrazo cordial a todos en Radio Esperanza Colombia y esperamos que sea a nivel nacional una bendición y también para todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena. Bienvenidos a la lección número 3 para agradar a Dios. En esta oportunidad me gozo en compartir el set de la Unión Colombiana del Sur con el pastor John Benavides. Pastor, qué gusto tenerle. El pastor Benavides es el pastor de la Iglesia de la Esmeralda. Y bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias. No, muy amable a usted. No es la primera vez y agradecemos su aporte. Igual al pastor Arnulfo Angulo, pastor del distrito de Palmos, del distrito Usaquén, del distrito de Usaquén. Gracias nuevamente porque su presencia es una bendición, pastor. Muchas gracias. Gracias, pastor, por la invitación y un saludo a nuestros hermanos que nos escuchen a través de este medio y que el Señor les bendiga y esperamos que esta lección sea de gran bendición. Bueno, compañeros y hermanos, estamos iniciando un nuevo año y siempre antes de la lección les estoy preguntando a los invitados ¿cómo ustedes consideran o cuál sería un buen propósito que un maestro de escuela sabática puede hacerse en este año para cumplir? Que diga, oye, deberían de proponerse esto, que al terminar el 2025 lo hayan logrado. Pastor John. Ok, pastor y hermanos que nos ven y nos escuchan, yo creo que es importante que tengamos como propósito crear en nuestra clase de repaso de lección de escuela sabática un ambiente de inclusión y aceptación. Y voy a explicarlo cortamente, pastor. ¿Por qué un ambiente de inclusión y aceptación? Debemos asegurarnos de que todas las personas que lleguen a nuestra clase se sientan bienvenidos, sin importar su nivel económico o su nivel de conocimiento, que todos se sientan allí partícipes de la clase. Sin importar su religión, Sin importar. su nivel social, económico, etcétera. Exactamente. Inclusiones. Inclusión, sí. Y el otro es aceptación. 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 Muy bien, muy importante. Qué buen propósito para este año. Todo el que llegue a la clase, a su clase, mi apreciado hermano, debe sentirse bienvenido, incluido y aceptado. Bueno, porque es un hijo de Dios y la iglesia está abierta para todos. Pastor. Así es, bueno, queridos hermanos o pastores, yo creo que como estamos comenzando año, Sí. aunque es el deber de todo cristiano, pero yo creería que aún más aquellos que somos líderes, ¿no? Y especialmente aquellos que son maestros de escuela sabática, proponernos a memorar en el área, la parte espiritual. En dos áreas, la parte espiritual y la parte pedagógica. Yo creo que esas dos áreas son importantísimas y fundamentales. Porque si yo estoy bien espiritualmente con Dios, pues voy a impartir un conocimiento acerca de Dios de la mejor manera y también innovar en las partes pedagógicas para que nuestras clases sean dinámicas, sean activas. Gracias, pastor. Es decir, vamos a buscar una conexión más plena con el Señor, porque de esa manera podemos llegar a ¿qué? A compartir y a dar de lo que tenemos a Jesús en nuestra vida. Amén. Muy bien, eso es importante. ¿Cómo agradamos a Dios? Para agradar a Dios, título de la lección me parece preciosa, para agradar a Dios, la lección número 3 de este trimestre. Quiero comenzar con el pastor Arnulfo en esta oportunidad. Pastor, ¿usted cómo agrada a Dios? Bueno, pastor, yo creo que agradar a Dios es una de las aspiraciones más hermosas que deberíamos tener nosotros los cristianos, ¿no? Todo ser humano, aquel que se considere hijo de Dios. Pero ¿cómo agradar a Dios? Es una pregunta bastante interesante porque pues como seres humanos imperfectos, uno dice, pero ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo dar a Dios? ¿Cómo lo agradas? Pero llevándolo a la parte personal, yo creería, pastor, que para agradar a Dios, yo creería que una de las cosas es confiando en su amor y en su gracia. Número B, okay. Número 2, vivir una vida de obediencia y santidad con Dios. Y hay muchas, ¿no? Puedo compartir la que va es, como por ejemplo otra, cuando nosotros pecamos, tener un arrepentimiento genuino y sincero hacia Dios. Esas cositas, esos pequeños detalles, como seres humanos, agradamos a los ojos de Dios. Sí, y hay muchas más. No son pequeñas. Pero porque realmente es algo muy especial de ser, aceptar por fe al Señor. Qué bueno, pero Pastor John, de una manera práctica, ¿cómo un ser humano agrada a Dios? Pastor, agradar a Dios no significa ser perfectos, Correcto. pero nosotros agradamos a Dios cuando tenemos un corazón sincero, queriéndole obedecer a Él y su palabra
y queremos entonces vivir con fe. Oye, bonita esa declaración. Saben, hermanos, lo que el pastor John acaba de mencionar, interesante que lo resaltemos cuando tenemos un corazón sincero. Me hizo acordar, pastor, la experiencia de otro pastor, de David. Era un pastor, Sí. el rey David, con todos los errores y pecados que cometió, y sin embargo Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Como quien dice, este hombre me agrada. ¿Y qué es lo que tenía David? Sinceridad, sinceridad. Qué importante. Bueno, muy importante para que resaltemos, mis hermanos, que la persona sincera agrada a Dios. Pero vayamos un poquito al fondo del tema. Dios es un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisapiente. No tuvo, pues, principio ni fin, tendrá, eterno como tal. Realmente Él no necesita nada de nosotros, ni de ninguna criatura creada de este universo, absolutamente nada. Sin embargo, ¿por qué es importante, a pesar de que no necesita nada de nosotros, por qué es importante ofrecer o ofrendar a Dios algo, darle algo al Señor? ¿Por qué eso es importante? ¿Qué sería lo más importante que le podemos nosotros dar? Bueno, yo creo que su merced mencionó algo muy importante y es Dios no necesita nada. Exacto, porque Dios es un Dios autosuficiente. O sea, tiene todo y para qué nosotros darle algo si Él lo tiene todo. Sí, Pero, sin embargo, respondiendo a la pregunta, pastor, acerca de las ofrendas cumplen un papel muy fundamental en la vida cristiana, sí, Señor. ya que a través de las ofrendas nosotros estamos aportando a nuestra humildad, a nuestra manera de cómo darle gracias, la palabra gratitud, agradecer a Dios por aquello que nos da, ¿cierto? Como por ejemplo, vemos la ofrenda como una expresión de gratitud, la ofrenda como una expresión de adoración, porque a través de las ofrendas nosotros adoramos a Dios, no porque nosotros le estemos devolviendo, sino por lo que Dios nos da a nosotros. Esa es una reacción a lo que Dios nos ofrece a nosotros. Ok, pastor. Pero pastor Benavides, el pastor hablaba de las ofrendas, pero ¿cuál es la mayor ofrenda que un ser humano le puede entregar a Dios? Sin duda alguna el corazón. Su vida, ¿no? Su corazón. Sí, por eso el Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Alguien decía por allí que después de entregarle el corazón a Dios viene lo demás. No hay ninguna dificultad, no hay ningún problema, no hay nada que nosotros no le podamos entregar al Señor. No, tiene absolutamente todo porque le hemos entregado lo más importante. Y hablemos de una de las parábolas más lindas, para mí una de las historias que la lección lógicamente traía en esta semana, Pastor Benavides, la parábola del hijo pródigo. Eso tiene infinidad de lecciones. ¿Cuántos sermones no se han escuchado? Y yo creo que usted mismo ha predicado acerca del hijo pródigo. ¿Cuántas cosas lindas se pueden decir? Pero quiero que nos enmarquemos y quisiera invitarles a nuestros maestros a que hagan lo mismo, a que se enfoquen en el propósito de agradar a Dios y nos preguntemos dos cosas. ¿El hijo menor agradó a Dios en alguna oportunidad y el hijo mayor que se queda agradó al Señor? ¿Y cómo podemos ver las actitudes de ellos y cómo las tomó el Señor? Sí, bueno, comentábamos ahorita con el pastor Arnulfo que el hijo pródigo, el hijo menor, Sí, agradó al padre hasta cierto punto. Para los judíos, cuando un hijo le pide al padre la herencia, le está diciendo en la cara, muérete. sí. Entonces yo creo que desde ese momento ya comenzó él a faltarle al padre y comenzó a ofender al padre. El hijo mayor quizás no actuó de la misma manera que el hijo menor, pero ofendió a su padre cuando él se ofendió con la llegada y la aceptación del padre al hijo pródigo. Entonces, los dos tienen dos factores comunes. Los dos agradaron hasta cierto punto y los dos desagradaron en cierto momento. ¿Sabes qué pasó? Pastor Arnulfo, ¿y usted cuando regresa el hijo, el padre lo ve de lejos, se bota, lo abraza, lo besa y hace fiesta? Y el hermano mayor, el hijo mayor, lo ve inmediatamente, dice, "Oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No es acaso un análisis justo, lógico de este hombre que dijera, pero he estado aquí, pero ¿por qué ellos, el Señor, mi padre, no me ha tratado como a él, no me ha hecho fiesta? ¿No era una reacción normal también? Claro, podríamos verlo desde ese punto de vista, de esa forma, pero él lo tenía todo, pastor. Él estaba en casa y tenía la presencia de su padre, compartía con su padre todos los días
Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, él lo tenía todo. Pero si nosotros traemos esa experiencia a nuestra realidad hoy en día, en nuestras iglesias, probablemente podemos incluirnos, ¿no? Nosotros en esa condición, en esa situación espiritual, que estando en casa, teniéndolo todo, habiendo, entre comillas, aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, podríamos estar perdidos dentro de la casa, porque probablemente esa era la condición de este joven que estaba dentro de la casa, perdido dentro de la casa. Pero eso no quiere decir que no agradaba a su padre. El amor de Dios, ya más adelante lo vamos a ver, era una pregunta que, bueno, ¿y cómo Dios ama a los justos y a los injustos? El amor de Dios siempre está ahí, pero la forma es en cómo nosotros lo asumimos o cómo lo aceptamos. Sería como la forma. Yo quisiera agregar algo allí también, pastor, porque me parece muy bonito lo que el pastor Arnulfo menciona. Esta es la condición de los cristianos. Hay dos condiciones para el cristiano. El hijo menor tenía pecados carnales, mientras que el hijo mayor tenía pecados del alma. Correcto. El hijo menor se arrepintió, más que el hijo mayor que tenía los pecados del alma no se arrepintió. Tremendo eso, ¿no? Hoy en día en la iglesia entonces puede pasar lo mismo, ¿no? Alguien que está asistiendo puede quedar en algún momento con la percepción de que lo merece todo porque está en la iglesia y soy miembro de iglesia, pero depende de su relación y de su intimidad con Dios para que realmente se pueda dar una respuesta de decir, como el padre le dijo al hijo mayor, no te pongas así, todo lo mío Te pertenece. todo es tuyo. Entonces yo creo que es interesante ver desde ese punto de vista. Pero pensemos en algo. ¿Cuál va a ser el clímax del gozo del Señor? Estamos hablando de agradar a Dios, de gozarnos en el Señor. Por ejemplo, cuando hablamos de la experiencia del Señor Jesús, hermanos y pastores, Él se bautizó y el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí muestra que, bueno, su padre se estaba agradando en su hijo. ¿Cuándo va a tener el gozo máximo el Señor con respecto a nosotros, sus hijos, los redimidos? ¿En qué momento se va a dar? Bueno, cuando nos redima. Cuando nos redima. Es decir, en el momento de lo que llama la Escritura la fiesta de las bodas del Cordero, ¿cierto? Es que eso va a ser un momento interesantísimo, especial, muy especial. Precisamente la Escritura lo mencionaba y la lección traía eso a colación. Me gustaría que pudiéramos leer, no sé si me ayudan, compañeros. Sofonías Sí, 3:17. por favor, vamos a leerlo, pastor, si lo tiene allí. Le agradezco. Sí, pastor. Sofonías, capítulo 3, versículo 17, porque ese texto nos muestra que el clímax de la satisfacción del gozo del Señor va a ser cuando esté contigo, mi apreciado hermano, conmigo en el reino de los cielos. Pastor, leo en la versión nueva, en nueva traducción viviente. Sí, Señor. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Se deleitará en ti con alegría. Con alegría. Con cantos de alegría. ¿Cuándo se va a deleitar? En el momento en que estemos con Él para siempre. O sea, con cánticos de alegría. O sea, el Señor se regocija, alaba, se da de alegría de ver a sus Se hijos contenta. redimidos. Así es. Se contenta. Con razón el Señor, cuando le expresó a los discípulos, ¿se acuerdan, mis compañeros y hermanos? Qué bueno recordarle esto a nuestros amigos y hermanos en la clase, que Él mencionó de la siguiente manera: nunca más volveré a tomar el fruto de la vid, sino cuando esté con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Entonces, es porque va a ser fiesta y ahí se va a gozar con sus hijos. Así que deberíamos nosotros hacer ese énfasis, decirle a todos nuestros hermanos que asisten que va a haber un momento de supremo gozo y el mayor gozo es que estemos con Él en el reino de los cielos. ¿Y Ese gozo. cómo va a tener gozo el Señor por su misión haberse visto cumplida? Claro, por supuesto. Proceso de salvación, ¿no? La restauración, la relación con sus hijos y ver el acto final, sus hijos totalmente restaurados. En positivos. Es que dice el Señor en su palabra, veo el esfuerzo de mi alma y estoy satisfecho. Amén, amén. El Salmo 146, pastores, voy a leer ese texto porque me parece interesante, ya el pastor Arnulfo comentaba algo hace un momento, pero el Salmo 146, el versículo 8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, pero mire lo que dice pastor Arnulfo y coméntelo, por favor, Jehová ama a los justos. A los justos. ¿Solamente a los justos, pastor? Bueno,
este versículo es bastante interesante, mis queridos y apreciados hermanos, ya que este versículo destaca algunas características fundamentales, pero yo creo que la mayor característica que resalta acá en este texto es, dice, el amor de Dios hacia quienes, hacia unas personas especiales, ¿cierto? Dice, a los justos. Pero, queridos hermanos y apreciados maestros, esto no implica que el amor de Dios está limitado solo a ellos, no, más bien que subraya lo que es el gozo, ¿cierto? La aprobación hacia quienes viven en armonía con Dios. Yo les mencionaba hace un momento, en conclusión, Dios ama tanto a los justos como a los injustos, como por ejemplo, ¿cómo ama a los justos? Aquellos que hacen su voluntad, aquellos que lo han aceptado como su Salvador, el Señor tiene un mayor gozo hacia ellos, ¿cierto? Porque lo han aceptado. Pero también ama a aquellos injustos con un amor, con ese mismo amor, pero una forma de restaurarlos, de alcanzarlos, de poder transformarlos y reconciliarse con ellos. Claro, sí. Ok, pastor, hay 3 puntos fundamentales que el pastor ya nos dio pie para poderlos mencionar. Por favor, pastor, adelante. Primero, Dios ama a todo el mundo. Juan 3:16. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Segundo, Dios ama a los pecadores. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tercer punto, el llamado de Dios al arrepentimiento y la restauración, que es lo que el pastor menciona, ¿verdad? Ezequiel 33:11 dice, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y viva. Y quiero concluir con lo siguiente, Sí. pastor, que gracias por darnos pie para hablar de eso. Si bien Dios ama a todos, justos e injustos, Él desea que vivamos conforme a su voluntad, ¿sí? Ok. Él quiere que nosotros disfrutemos una relación plena con Él, que no nos quedemos solamente en la injusticia o en el pecado, sino que podamos proceder al arrepentimiento y restaurar nuestra vida con Él. Claro, por eso es que el Señor en Proverbios menciona, es que, mire, yo amo la justicia, dice Proverbios 15:9, y dice, es que a mí me incomoda la maldad. Lógicamente el Señor no nos ama a todos, pero no va a dejar, precisamente por ese amor, no va a dejar al injusto o al pecador en esa condición, sino que viene la transformación, ¿cierto? Hay una sección de la lección, una pregunta específica, apreciados hermanos, que trae la lección que me gustaría que comentáramos este sábado que viene en nuestras clases y que nosotros aquí vamos a hacer también. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros, seres caídos y pecadores, podamos agradar a un Dios santo? La Biblia dice que Dios es un fuego consumador, es decir, que Él realmente es santidad, pero sin embargo, ¿cómo podemos nosotros agradarle? ¿No? ¿Cómo podemos agradarle? Es tan importante entenderlo porque dice la Escritura, por ejemplo, en el Salmo 8, el salmista menciona, es que nos hiciste poco menor que los ángeles y sin embargo, te acuerdas de mí, me recuerdas. Es decir, el Señor como que tiene muy en alto cada uno de nosotros sus hijos. ¿Por qué, Pastor Benavides? Pastor, creo que lo principal aquí es la fe en Cristo. La fe. O sea, es Yo- por fe en Jesús. Sí, y creo que ese es el punto central Sí. de la lección de esta semana, pastor. Ok. La fe en Cristo Jesús. Si nuestra fe está depositada en Él, milagros ocurrirán, nuestra vida cambiará y todo en nosotros será mejor. Es decir, que nosotros somos aceptados no porque el pastor Arnulfo es bueno, sino porque el pastor Arnulfo y el pastor Perdomo y el pastor Benavides y todos nosotros creímos y aceptamos por fe el sacrificio hecho en la cruz, Amén. derramado en la sangre. Bueno, así lo menciona Primera de Pedro, yo quisiera leer ese texto, Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 5. Miren lo que dice ese texto tan especial. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo son los sacrificios aceptables a Dios? Dice aquí la Escritura, hermanos y pastores, solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. No hay otra manera, me parece eso muy importante, muy importante. Por eso es que la Escritura dice que sin fe Es imposible agradar a Dios. imposible agradar a Dios. Pero compañeros,
No sé quién quiere comenzar porque esta pregunta quiero que me la respondan los dos, porque es supremamente importante y quiero que en la clase de escuela sabática, mis apreciados hermanos, les saquen un tiempito a ese momento tan especial de hablar de la fe, porque como el pastor Benavides lo mencionó, es el punto central de la lección. ¿Cómo agradamos a Dios? Por fe. Es por fe que lo hacemos. Pero ¿qué tanta fe se necesita para agradar a Dios? ¿Será que se necesita mucha fe, poquita, mediana? ¿Cómo medimos eso? Ok, no sé si leo el texto y el pastor Arnulfo nos ayuda respondiendo esa Por incógnita. favor, vamos a ver. Dice Mateo 9:24, estamos hablando de ese padre que tiene un hijo, ¿verdad? Que está Creo que es sufriendo. Marcos, pastor. Sí, Marcos 9:24. Perdón, sí. sí, Marcos Sí, sí. 9:24. Ok. Ese padre tiene un problema con su hijo, ¿verdad? Sí. Y él le cuenta a Jesús que los discípulos no fueron capaces de ayudarle con ese inconveniente. Entonces, Jesús pues utiliza una expresión acerca de sus discípulos, pero el versículo 24 dice, al instante el padre clamó, porque Cristo le pregunta, solamente basta con que creas, Ok. solamente basta con que creas. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, eso es como una contradicción, ¿no? Creo, pero no creo, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? Sí, bueno, la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza, diríamos a los montes que se trasladaran de un lugar a otro y lo haría. Ok. Pero no es suficiente, no es para Dios necesario que nosotros tengamos mucha fe. Solamente basta con reconocer nuestras luchas y nuestros problemas y creer en nuestras reconocer nuestras condiciones Condición. y creer en que Dios nos va a ayudar. Es solamente necesario Es eso. decir, que no es necesario, pastor Arnulfo, que mejor dicho el hermano que está comenzando o la hermana que dice, no, es que mi fe es tan pequeña, pastor, es que yo dudo, como que a mí me falta. No se tiene por qué desesperar, ¿cierto? Porque definitivamente Dios lo acepta como es. Claro, y es que aquí la historia, a través de esta hermosa historia, se puede ver reflejada la historia de muchos de ustedes, incluso nosotros en algún momento de nuestra vida hemos pensado y hemos dicho, Señor, mi fe, o lo he expresado a alguien, y a veces, y voy a decir esto, y no lo voy a decir con ninguna mala intención, y es, a veces cuando nosotros mismos le pedimos a alguien, ora por mí, es que ora por mí porque estoy pasando esta calamidad, pero ¿será que yo no puedo orar? Yo también puedo pedirle al Señor. Yo puedo pedirle al Señor, ¿cierto? O que le dicen, pastor, ore por mí, que el Señor lo escucha más a usted que a mí. No, Y eso es una mentira. pues el Señor nos ama a todos, ¿cierto? Así es. La oración intercesora es importante, que sí, pero mi oración personal, cuando yo me arrodillo y con esa mínima grado de fe que puede ser ahí maestra, puedo agradar al Señor. Entonces, No está mal en decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque somos seres humanos incrédulos también. Claro. Pero el Señor nos va a perfeccionar. espectacular, pastor. O sea que no se trata de una fe perfecta, sino de una fe genuina. Amén. Una fe, hermanos, genuina. Que quede ese concepto muy grabado en nuestra mente Espectacular. para compartirlo con nuestros hermanos. Y es que cuando uno ve la Escritura, y eso es algo que me encanta de la palabra de Dios, vemos hombres y mujeres como nosotros, que tuvieron, como dice, luchas y pasiones semejantes a las nuestras, como dice Santiago. Es decir, hablando de Elías, y cuando vamos, por ejemplo, hablando del apóstol Pablo, entonces se ve el apóstol Pablo luchando, dice, es que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, y comienza una lucha. Todos luchamos, pero lo importante es que tengamos una fe, como dijo el pastor Benavides, genuina, sincera en Cristo Jesús, y eso es lo que más le agrada al Señor. Y tranquilos, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe va creciendo, 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 y aunque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, los demás sí se dan cuenta. Así Y lo más importante, el Señor se da cuenta. Hay una declaración de un libro precioso, quizás para nuestros oyentes de Esperanza Radio Colombia, es importante que sepan que la siguiente declaración es tomada de Elena White, una escritora cristiana que vivió en el siglo pasado y que escribió cosas muy importantes para nosotros, los cristianos adventistas del séptimo día, consideramos una mensajera del Señor. Y por lo tanto quisiera que, compañeros, me ayudaran a poder entender un poquito una declaración que ella menciona en el libro Deseado a todas las gentes, uno de los libros más preciosos, una biografía muy linda acerca de la vida de Cristo. Y ella dice, Él salva, hablando de Jesús,
Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. ¿Cómo, Pastor Benavides, es el tema? El Señor nos salva no en el pecado, sino del pecado. ¿Cómo podemos entender eso? Yo creo que esto magnifica más el amor de Dios para con nosotros. ¿Ok? Porque una cosa es que Dios nos salve en el pecado a que nos salve del pecado. Voy a colocar un ejemplo sencillo, pastor. Yo creo que los tres vamos a coincidir y ustedes con nosotros también. Sí. Cuando nos bautizamos. ¿Ok? Hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, Dios nos rescató del pecado en el que estábamos viviendo, pero ojo, no basta solo con ser rescatados allí, ¿verdad? Porque hay que ahora vivir en obediencia. Hay que, si bien Dios nos rescata del pecado, nosotros no podemos seguir viviendo en el pecado. O sea, uno no puede seguir ahí diciendo, como Dios me rescata, sigo pecando. Exactamente. Porque la Escritura dice, es que no puede ser que el pecado abunde, aunque la gracia sobreabunda también, ¿no? Qué importante es entender que el Señor nos ama, pero quiere sacarnos de esa condición pecaminosa, Pastor Arnulfo, ¿no? Claro, es importante y como lo mencionábamos hace unos minutos, lo que decía este servidor, es que esto nos recuerda que la salvación de Dios a través de Cristo Jesús es una salvación transformadora. O sea, no ocurre de la noche a la mañana. O sea, claro, el bautismo cumple un papel fundamental, pero eso no quiere decir que ahí ya acabó todo esa... Ahí es donde empieza el proceso transformador de Cristo en nuestras vidas. ¿Y en qué consiste? En liberarnos del pecado, ¿cierto? En capacitarnos para vivir en obediencia hacia su amor y entre otras cosas. Y de esa manera el Señor, ahí es donde la sierva del Señor dice, nos salva, ¿cierto? Nos rescata del pecado. El Amén. pecado, qué bueno, qué importante eso. Muy importante el concepto. Muy bien, hablemos de un personaje interesante que la lección traía y me parece que que tiene un ejemplo maravilloso, porque es que la Escritura enseña que el ángel Gabriel se le aparece 3 veces a este personaje, y es a Daniel, ¿no? Se le apareció al profeta Daniel en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones le dice, Daniel, tú eres muy amado por el Señor. Muy amado. Yo quisiera, imagínense, ¿qué haríamos nosotros que Pastor Benavides que diga, John, tú eres muy amado por el Señor? Amén. ¿Cómo se siente? Gloria a Dios. Eso se siente uno maravilloso. ¿Por qué el ángel Gabriel habla así de Daniel? Bueno, yo puedo decir 2 cosas, o bueno, 3. Porque la vida de Daniel reflejaba un profundo amor hacia Dios, por eso él oraba 3 veces al día. Sí. Él obedecía a Dios, por eso no se contaminó con la comida del rey y siempre estuvo en dedicación a Dios. Ok. Por eso intercedía tanto por el pueblo. Dependía tanto del Señor que lo amaba profundamente, ¿no? Eso es algo muy importante y hay lecciones prácticas para nosotros. Así es, podríamos concluir con esa pregunta y es que Daniel reflejaba cualidades que agradaban a Dios, como por ejemplo fidelidad, humildad, integridad, una vida de oración, ¿cierto? Y un corazón comprometido en los propósitos divinos de Dios. Muy bien, compañeros. Queda poco tiempo, pero vamos a avanzar en una pregunta fundamental y es el centro o el foco de la lección, aunque ya el pastor Benavides mencionó algo, pero yo quisiera que en un párrafo, en una frase, Pastor Arnulfo, usted pudiera mencionarle a nuestros oyentes y a los hermanos que nos ven a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena, ¿cuál es el centro de la lección de esta semana? Ok, muy bien. Yo creo que uno de los puntos fundamentales y centrales de la lección titulada Para agradar a Dios es en la forma en que nosotros debemos vivir por fe, ¿cierto? En la fe y de esa forma poder cumplir los propósitos de obediencia hacia la voluntad de ese amor que Dios nos ofrece todos los días, tanto a los justos como a los injustos, y nos invita a vivir plenamente confiando en su gracia y en su amor. Pastor Benavides, ¿cómo cerraría usted la lección? Yo la cerraría de la siguiente forma. Agradar a Dios se basa en una fe sincera, en obedecer a su voluntad
y en tener un corazón arrepentido, confiando siempre en que su gracia nos va a transformar. Amén, amén. Para agradar a Dios. ¿Saben? Gracias, pastores, muy amables por su apoyo, sus conceptos, valioso para que realmente este sábado, apreciados maestros y hermanos, podamos enriquecer las clases de escuela sabática de toda la Unión Colombiana del Sur con conceptos bien centrados, clases bien edificadas, que los hermanos y los amigos puedan sentir que se conectaron con Dios a través del estudio de la lección. ¿Cómo agradar a Dios? Para agradar a Dios. Yo les invito para que todos nosotros le saquemos una sonrisa al Señor, Amén. amándole, aceptándolo a Él como Señor y Salvador personal, por la fe, caminando cada día tomados de su mano y como respuesta a su amor obedeciéndole. De esa manera, muchas sonrisas del Señor estarán disponibles para todos nosotros. Este ha sido el estudio de la lección número 3 en este su programa Estudiando para Compartir. Soy el pastor César Perdomo, Dios les bendiga y les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.